Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar revisando el material. Como les dije en el mensaje, pues les pedí que vayan revisando el tema de eh, el Z-Score. Voy a compartirlo. Profesor, una consulta antes de iniciar la clase. Sí, Sí, estaba, bueno, buscando un poco de información por mi cuenta y, bueno, encontré que las finanzas corporativas se dividen en finanzas operativas y estructurales. Ahora, primero en clase, ¿solo estamos viendo las operativas o también estamos viendo las estructurales? las dos estamos viendo. Las estructurales tienen que ver con finanzas de largo plazo, las operativas de corto plazo. ¿Sí? Nosotros estamos viendo las dos. Desde ahora ya las ¿Ok? dos. No es que vamos a ver primero las de corto plazo y luego las de largo plazo. No, las dos. O sea, esa definición que has visto tú es cuando se dictan cursos más especializados, ¿no? Ok, o Ok, sea, ok. en una maestría podrías llevar finanzas operativas, ¿no? Que tienen que ver con el corto plazo, solo capital de trabajo, y luego puedes llevar un curso de finanzas estructurales que tienen que ver con financiamiento de largo plazo, alternativas. Pero nosotros en el curso de finanzas corporativas vemos los dos. Perfecto. Muchas gracias. Ok, yo les pedí, perdón, aquí, ya. ¿Para qué sirve el Z-Score? ¿Qué me puede decir? ¿Leyeron o no? Yo leí la presentación y más o menos entendí que era una manera de predecir el riesgo de quiebra, pero Así tampoco puedo es. decir que lo manejo muy bien. Así es. El Z-Score, ¿no? O también conocido como el modelo de Altman, por quien lo planteó, este, mide la posibilidad, recuerden que hemos hablado del tema de la liquidez, como si tiene una empresa problemas de liquidez, está entrando en el umbral de la quiebra. Y este indicador lo que trata es de identificar qué posibilidad hay de que una empresa en un periodo de un año, o sea, en el corto plazo, presente problemas relacionados con la insolvencia, lo que la llevaría a la quiebra. ¿Ok? Entonces, se pueden dar diferentes condiciones para que conduzcan a la compañía a la interrupción de sus operaciones, causas o condiciones internas y condiciones externas, ¿no? Que afecten pues el nivel de actividad. Una de las condiciones funcionales básicas que es necesario observar continuamente es la adecuada lectura de los estados financieros y los reportes, ¿no? Y también los que no son financieros. En cuanto a los financieros, simplemente vamos a estar observando temas relacionados con la liquidez, el nivel de actividad, la rentabilidad y el financiamiento, es decir, los ratios financieros, ¿no? Que están agrupados en ese tipo de ratios. Este Z-Score fue formulado por Edward Altman en el 67, miren, ¿eh? O sea, en 1967. Y la finalidad fue establecer un indicador predictor de quiebras, el cual comprende múltiples valores relacionados a los estados financieros de las compañías. Tiene que ver con un modelo econométrico, por si acaso, así se planteó para obtener, ahora le voy a decir qué es lo que se obtiene. Eh, entonces hizo un modelo basado en otros análisis de tipo univariado, aplicando método estadístico, análisis discriminante, que podía comprender simultáneamente múltiples variables, ¿no? Resultados teniendo como base las cuentas anuales del año 2019 para 4 compañías, de acuerdo al ZDA de Altman o el Z-Score, ¿no? Miren las zonas, ¿no? Las zonas
verde, gris y roja. Obviamente que la zona roja es una zona de estrés financiero, la zona verde es una zona segura y la zona gris es una zona que no sabes hacia qué camino se va a tomar, pero de todas maneras lo ideal sería estar en la zona verde para cualquier empresa, cualquier corporación. Bueno, y ahí se ponen algunos, ¿no? Coca-Cola, como ven, está en el borde, Apple está en la zona verde, Alphabet, que es Google, está en la zona verde, ¿no? Mientras que Hertz, ¿no? Esta empresa está en la zona roja. Esto en función a datos del 2019. Este Z de Allman, este es el modelo aplicado a empresas manufactureras, o sea, empresas que producen y hace énfasis en algo, miren. Con la modelación econométrica se consigue, ¿qué se consigue? Básicamente los coeficientes. O sea, el del X1, 1.2, ha tenido que salir de un modelo. El X, perdón, el 1.4 del X2 también sale del modelo, el 3.3 también, el 0.6 del X4 y o sea, todos los coeficientes que se presentan para encontrar el Z-score son hallados por estas modelaciones, ¿no? El X1 tiene que ver con capital de trabajo entre activos totales, miren, importante, y eso tiene un peso de 1.2. El X2 tiene que ver con las utilidades retenidas sobre los activos totales, tiene peso de 1.4. Más importante aún, el 3.3 por el X3, que es utilidad de operación entre activos totales, ¿no? El X4, la capitalización bursátil entre el pasivo total. Capitalización bursátil es cuánto vale la empresa multiplicando el número de acciones por la cotización del día, el precio de la acción. Y el X5, que vale 1, es ventas entre activos totales, ¿no? Que tiene que ver con esa rotación de activos. Miren las zonas. Si el Z sale menor a 1.81, está en la zona peligrosa, en la zona roja, en esa de estrés financiero. Entre 1.81 y 2.99 está en la zona gris y mayor a 2.99 está en la zona segura, ¿no? Esto para empresas manufactureras. Para las que son no manufactureras, ¿no? Por ejemplo, una empresa comercializadora podría ser, o sea, no produce nada, se reduce a X4. El X1 nuevamente a capital de trabajo entre total de activos, X2 utilidades retenidas entre activos totales, X3 utilidades de operación entre activos totales y el X4 valor en libros, o sea, de las acciones, entre el pasivo total, del total de acciones estoy hablando, ¿no? Con eso se establecen distintos criterios, ¿no? Si el Z es menor a 1.1, en este caso de las no manufactureras, es una zona peligrosa, entre 1.1 y 2.6 zona gris, y mayor a 2.6 está en la zona segura. Aquí hay muestras, ¿no? Para una empresa manufacturera, el Z-Score, y miren cómo se hace seguimiento, ¿no? Del 2017 al 2021 ha bajado su Z-Score, como se ve en el gráfico también, lo cual la va a poner en una zona de estrés. De una zona segura pasó a una zona de estrés esta empresa. Se trata de ir identificando entonces algunos ratios que nos ayuden a completar, ¿no? Aquí se presenta una data de los Z-Score para distintas empresas, ¿no? Que cotizan en la bolsa, sus componentes. ¿Qué lecciones aprendidas nos deja la aplicación del Z-Score? Que el fondo de maniobra representa liquidez de la empresa. El fondo de maniobra es el capital de trabajo. En tanto que los activos circulantes sean convertidos en efectivo, las pérdidas de operación están relacionadas a la reducción de esta razón, de ahí el primer lugar de importancia dentro del modelo, ¿no? O sea, el capital de trabajo o fondo de maniobra es relevante en el modelo porque representa el X1.
La razón de retención de utilidades, ¿no? Que sería el X2, es una importante fuente de financiamiento, la que tiene mayor debilidad en empresas jóvenes, ¿no? Esta retención, ¿no? Porque claro, no generan tanta utilidad, pues aún no han conseguido acumular capital estructural a dicha fuente. La compañía tiene como base su existencia la capacidad de generar flujo mayor de recursos en función a sus activos. Ello nos conduce a la obtención de una utilidad operativa positiva, lo que se configura como la razón de la existencia del negocio. Por eso, estos tres componentes son de los más relevantes y van en ese orden, ¿no? El X4, este es para empresas manufactureras, ¿no? Capitalización bursátil entre pasivo total. Los mercados de capitales asignan valores a títulos, ello puede resultar en valores lejanos, a factores fundamentales, rachas alcistas, bajistas, pueden sobrevalorar o subvalorar los títulos de capital, de ahí que el cuarto factor es el modelo que asigne un menor peso al contraste entre el market value versus los pasivos totales. Los primeros no deberían ser menores a los indicados en el denominador, o sea, el valor de mercado debería ser mayor al total de pasivos. La capacidad de generar ventas a través de la eficiencia del uso y generación de activos retrata la importancia del quinto elemento del modelo, el cual típicamente es inferior a uno de las empresas de alta intensidad de capital. Claro, porque se hace la diferencia, ¿no? Entonces, esto es el Z de Alma, ¿no? Aplicarlo en función de lo que ustedes han hallado. Podrían ir viendo, o sea, lo que han ido trabajando, me refiero, ¿no? Podrían ir viendo la elección de una empresa de una vez, de una empresa eh, no financiera, para poder aplicar esto. Porque el día de hoy, además, vamos a entrar a ver el tema del el método Camel, ¿no? Que es ratios en realidad y este, aspectos a mirar en empresas financieras que tienen una naturaleza distinta, ¿no? Ya vimos las razones financieras. Y ahora quiero que veamos juntos el... ¿Dónde está? Quería ver con ustedes el tema del NOPAT, que son consideraciones a tener en cuenta también. Aquí está. Hay otros indicadores que se siguen además de los ratios, ¿ya? Como se indica ahí, está el NOPAT, el Free Cash Flow, el ROIC, el EVA, el valor a mercado y el Z-Score que acabamos de ver. Primero definiremos qué es el NOPAD. El NOPAD no es otra cosa que ahí tienen la fórmula, miren abajo. Utilidad operativa por 1 menos la tasa de impuesto a la renta. Entonces es una utilidad operativa neta después de impuestos, ¿no? Eso es lo que se indica. Y ahí abajo se tiene un ejemplo, ¿no? 19, 20, 21 y 22. A ver, perdón. Bueno, ahí tenemos la utilidad bruta, ¿no? En términos de montos, ¿no? Tenemos la utilidad operativa y luego se le ha quitado los impuestos, ¿ya? Entonces, de esta parte hay que recordar, el NOPAT es la utilidad operativa después de impuestos. O sea, se le quita el impuesto a la renta a la utilidad operativa. No entra para nada el esquema de financiamiento. El Free Cash Flow representa ese NOPAT, eso que se ha obtenido en términos operativos, quitándole los impuestos, menos la inversión en capital de operación. ¿Y qué es el capital de operación o el capital invertido? Es el valor que se ha invertido en la operación de la empresa. Es decir, muchas veces, ojo, y no es
o sea, en realidad la pronunciación inclusive no debería ser capital, sino el capital. El capital representa las inversiones, que representan los activos en total, ¿ya? Porque si uno lo ve como capital, se va a ir pensando directamente en el patrimonio y va a ver la cuenta de patrimonio, y no es así. Mire, para hallar el capital invertido, o sea, lo que realmente se ha invertido en la operación, hay que ver el capital de trabajo neto operativo y el activo de largo plazo de operación. Entonces, para hallar el primero, capital de trabajo, sabemos que es activo corriente menos pasivo corriente, ¿cierto? Y ahí tienen cada una de las cuentas. Miren, el activo corriente o circulante menos pasivo corriente es igual al efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, los proveedores, en el caso del pasivo, remuneraciones por pagar. Si se dan cuenta, son solo estas cuentas, o sea, es lo que participó en la operación. Y esto es, si se puede identificar, lo que se excluye. Por ejemplo, en el lado de los pasivos, no se colocan los documentos por pagar, ¿no? Y el capital de trabajo neto operativo será la diferencia, pues, ¿no? Activo circulante de operación menos pasivo circulante de operación. A esto se le suma el capital, el activo de largo plazo de operación. O sea, piensen en lo siguiente, ¿no? Una empresa que por el bajo nivel de operaciones, teniendo dos locales, solo este año está haciendo funcionar uno. Entonces, el capital en el largo plazo invertido será solo el local, o sea, lo que participó en la operación, no los dos. A diferencia de si yo calculo ratios, pues, ¿no? Entonces, teniendo el capital de trabajo neto operativo más el activo de largo plazo o activo fijo neto operativo, voy a poder sumar y voy a poder hallar el capital de inversión total o el capital invertido total. Luego hay una diferencia entre ROI y ROIC, ¿no? El ROI es un indicador general del nivel de eficiencia o, perdón, el nivel de beneficio que se obtiene por cada inversión realizada dentro de la organización. Pero el ROIC, escúchenlo bien, el ROIC tiene que ver con la creación de valor. O sea, si el ROIC es mayor que mi costo promedio ponderado de capital, que es la tasa WACC, estoy creando valor. Mi rentabilidad sobre el capital invertido es mayor que la tasa WACC, o sea, lo que me cuesta conseguir los fondos, estoy creando valor. ¿Ok? Estoy creando valor. Ahora, ¿qué otro indicador se puede requerir? Acá creo que había puesto, me salté. El free cash flow es el NOPAT menos la inversión en capital de operación. Estábamos viendo cómo se calcula el capital de operación. ¿Cómo se calcula el ROIC? El ROIC no es otra cosa que la división entre la utilidad operativa, pero castigada después de impuestos, entre capital de operación. Entonces termina siendo un ratio de rentabilidad, pero solo, recuerden, la diferencia es que solo considero lo que ha participado en la operación. Puedo tener más activos, pero no participaron en la operación. Luego tenemos un indicador que es el valor de mercado agregado. El objetivo principal es maximizar la riqueza de los accionistas. La riqueza de esto se maximiza a través de la diferencia máxima entre el valor de mercado y las acciones y el control y el capital social aportado por ellos. Entonces refleja el desempeño a lo largo de toda la vida de la compañía. El MBA son las acciones en circulación por el precio, por el menos el capital, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula eso. Ahí lo tienen en la parte de ejercicio. No sé si llegaron a ver esto ustedes en la sección práctica. Valor contable de capital común, valor contable, ¿no?, de las acciones y el valor de mercado agregado. O sea, es tan sencillo como esto, ¿no? En libros, el capital vale 100 y en el mercado, porque las acciones valen más, mi capitalización bursátil o mi capital de mercado va a ser 150. Entonces, lo que trata esto es de cuánto agrega el mercado de valores, sería esos 50. Como ven, es la diferencia. También aquí, ¿no? Miren, capitalización de mercado, en el primer caso, de 2018.
Ahí. Capitalización de mercado y valor contable. Miren la diferencia. El mercado en el 2018, 240.670. Y el valor contable de capital común, o sea, las acciones, 63.388. La diferencia es ese valor de mercado agregado, lo que el mercado está agregando adicionalmente a la empresa, lo que está compensando. En todos los casos es positivo, no es un indicador ahí. Y finalmente, de esta parte, el valor económico agregado. O sea, el ROIC ya era un indicador en términos de tasa que se está creando valor o se está destruyendo valor. Pero tenemos un indicador más ya no en tasa, sino en dinero, que es el valor económico agregado, que compara, como ven ahí, el NOPAT con el capital invertido de operación. Esa es su fórmula. Al NOPAT, aquí está aquí vamos a marcarlo. Este de aquí, este es el LEVA. ¿Cómo se halla? NOPAT, o sea, la utilidad operativa después de impuestos, menos el capital de operación por la tasa WACC. Lo que me ha salido de activo corriente de operación menos pasivo corriente de operación más activo fijo de operación por la tasa WACC. Si me sale mayor a cero, se está creando valor. Si me sale menor a cero, se está destruyendo valor. Esas son las implicancias de tener la tasa el EVA, perdón, para comparar si se está creando valor o no. ¿Preguntas hasta ahí? Me imagino que habrán leído esta parte. Quería de todas maneras cerrarlo para que lo tengan. ¿Alguna pregunta? Perfecto, una pregunta con respecto al tema anterior. ¿Por qué las empresas no manufactureras omiten el X5? ¿No es un indicador importante? ¿Qué mostraba el X5? ¿Qué Si no me comparaba? equivoco, era de las ventas sobre los activos. Así es. Lo que pasa es que no manufacturera no te va a servir tanto porque no vas a tener... Se entiende que alguien que produce tiene más volumen de activos totales, de activos fijos, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, por eso ese ratio que compara todos los activos como volumen, que es un ratio, no es es la inversa del ratio de rotación de activos. Ahora, ¿por qué lo excluye? Porque justamente en empresas que no son manufactureras ese volumen no es tan relevante. No hay un nivel de apalancamiento en ese sentido. ¿Ok? No sé si me dejé Ah, ya, entender. profe, gracias. Sí, Ya, sí, se Nicole. entendió. Muy bien. Ahora denme un minuto para compartir la otra presentación. Con esto, o sea, este es el cierre del análisis de empresas no financieras, ¿no? A nivel corporativo. ¿Ya? Permítanme un ratito que voy a abrir el otro archivo.
Aquí tenemos el material. Ahora, miren, chicos, hemos visto cómo cuentas relevantes en una empresa no financiera definen un poco la actividad, lo que acabamos de ver en el Z-Score, cuando hemos dicho capital de trabajo, cuando hemos hablado de los activos fijos, ¿no? En el caso de una empresa financiera, el tema es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque obviamente solo va a mover recursos. Sus activos fijos serán, pues claro, sus locales y todo esto, pero básicamente el grueso de sus activos son recursos. Aquí hay que mencionar al Ministerio de Economía y Finanzas, que formula alineamientos generales de política económica y financiera, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP. Profesor, dejo de compartir. ¿No se está compartiendo? No. No, profesor, no se está compartiendo. Ya. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Sí, se ve. Sí, ahora sí, profe. Ya. Entonces les decía, el Ministerio de Economía y Finanzas dicta las políticas, ¿no? Ya sabemos de intermediación financiera directa e indirecta, hemos hablado de esto, nos estamos refiriendo a la intermediación financiera indirecta, donde está la banca comercial, la banca de inversión, financieras, mutuales, y el sector no bancario, ¿no? Donde están las compañías de seguro, los fondos de pensiones, participando. Hay una función contable, ¿no? De las entidades financieras. Esto es la estructura que tienen organizacionalmente, ¿no? De manera descentralizada, en la caja, la tesorería, cuentas corrientes, créditos, valores, y también trabajan con la oficina principal, sucursales y agencias. ¿Qué transacciones realizan? Pues las transacciones activas, pasivas, algunas conexas y otros encargos, pero básicamente son actividades o transacciones de tipo activo y pasivo, en moneda nacional y en moneda extranjera. Bueno, proceso de inversión ya lo hemos visto, les decía, está en la primera semana cuando hemos hablado de la estructura. Estos son los bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito y caja rural, el sistema financiero peruano. La formación del precio se da en la intermediación, interacción entre ofertantes y demandantes, ¿no? Un sistema financiero tiene por función proporcionar medios para transferir recursos económicos a través del tiempo entre países e industrias, proporciona maneras de administrar el riesgo, ofrece mecanismos de compensación, liquidación y pagos, ¿no? El desafío que tiene el sistema bancario, la industria bancaria, es cómo lograr rendimientos razonables frente a una creciente competencia y aumento de riesgo. Hay cambios estructurales y del entorno que obligan a replantear los modelos de negocio y gestión aplicados a la banca. Entonces, ese es un sector finalmente sensible de manera externa a muchos cambios, ¿no? La cadena de valor para una entidad financiera, como ven, está básicamente en la generación de créditos y la administración de inversiones, ¿no? Teniendo todos esos procesos de soporte, mantenimiento y procesamiento de las cuentas, los servicios al cliente. Entonces hay todo un proceso de recuperaciones, de una relación con inversionistas y con bancos del exterior mediante operaciones bancarias. ¿Se acuerdan un poco? El flujo ahora va desde los préstamos hacia el proceso de recuperación, que es un poco la lógica de las entidades financieras. Y hablamos de estos fondos de la industria bancaria. Okay. Y aquí es donde nos vamos a centrar. Los riesgos financieros. Voy a pedirles aquí. Bueno, solo somos... Ah, no, sí estamos, ¿no?
Ya tenían grupos formados, ¿no? Sí, profe. ¿Cuántos eran? Creo que eran 5 grupos. Voy a buscarlo. Ya, Nicole, voy a crear 6 salas igual. ¿Cuánto, perdón? 5 grupos. 5, ya. Necesito que el grupo 1... Perdón, se generaron de manera automática. Les decía, necesito que el grupo 1, 2, los grupos 1, 2 y 3, perdón, 1 y 2 revisen del material que voy a proceder a actualizar. Creo que no es el mismo que está. Lo voy a hacer en este preciso instante. Voy a revisar si es el que está. Pero igual, la sección de riesgos la va a ver el grupo 1 y 2. Y nos va a comentar rápidamente los tipos de riesgo, a qué se refieren para una entidad financiera y por qué es relevante para la entidad financiera. Y los grupos 3, 4 y 5 van a revisar el método Camel. ¿Ya? Quiero que me cuenten en qué se diferencia el método Camel del análisis de ratios financieros de empresas no financieras. Vamos a dar unos minutitos para esta actividad, pero permítanme, a ver, sí creo que no es el mismo. Profesor, disculpe, antes de empezar, solo quería comentarle que yo y creo que algunas personas más tenemos clase a las 7. Bueno, en mi caso es presencial. Entonces, yo en 10 minutos me estaré retirando. No sé si considera asistencia. Ya. Sí, no se preocupen. Ahora yo les considero la asistencia porque estoy tomando captura de lo que está. Profesor, buenas. Yo tengo clase también a las 7 p.m., 7 a 10, pero virtual, de curso de microeconomía avanzada. No sé si para No, asistencia. pero no se preocupen. Miren, les pido, vamos a hacer lo que podamos avanzar. Entonces yo voy a avanzar nada más, ya no le voy a formar los grupos. Hasta las 7, ¿ya? Y vamos a ver, no sé si hay manera de que se conecten mañana a las 7 de la mañana. ¿Pueden? Para terminar el tema. Profesor, si no sería A mí normal. una encuesta. Bueno, en mi normal. caso sí. ¿Todos o solo los que tendrían que irse a las 7? No, pues es que no voy a avanzar la clase, repetir la clase, pues, ¿no? Para No, por eso todos. hay que saber cuántas personas serían. ¿Puedes pasar una encuesta, por favor? Ya, profe, hago una encuesta rápida. Ya, a las 7. Voy avanzando aquí porque quiero avanzar de todas maneras, porque mañana me gustaría que leamos de qué corresponde esto, pero lo veamos como un ejercicio, ¿ya? A ver, yo voy a hablar sobre los riesgos. Un riesgo es una contingencia, probabilidad o proximidad de un peligro o daño. Las actividades de las entidades financieras en términos económicos están ligadas directamente a la probabilidad de sufrir pérdidas económicas, ¿no? La actividad bancaria tiene sus propios riesgos. Miren, todos estos riesgos financieros son los que enfrenta una entidad financiera, valga la redundancia, ¿no? Tenemos a los riesgos de mercado, donde tenemos al riesgo de la tasa de interés, o sea, prestas y recibes, ¿no? O sea, cobras una tasa y pagas una tasa, entonces las variaciones en tasas pueden generarte brechas, gaps, ¿no? Riesgo de precio, cuando se habla de precio de los mismos productos o relacionados con la inflación. El riesgo cambiario, relacionado con el tipo de cambio, porque las entidades financieras hacen operaciones en distinta moneda. El riesgo de los commodities, porque las entidades financieras invierten en productos básicos a partir de los derivados financieros, ¿no? También tenemos a los riesgos de liquidez. ¿Qué significa el riesgo de liquidez? El riesgo que enfrenta una entidad financiera en dos sentidos, de que hay una corrida bancaria, por ejemplo, y los ahorristas vengan a requerir su dinero y no tenga yo cómo cubrirle, o no tengo la suficiente liquidez para aprovechar alguna alternativa de inversión interesante. Pero la primera es la más gravitante, es lo que cuida la superintendencia, ¿no? De que tengan recursos para responder a los requerimientos de los ahorristas. El riesgo de crédito, el riesgo está presente en cualquier operación crediticia, ¿no? La posibilidad de no pago del deudor.
El riesgo de operación, pues tiene que ver con la propia operatividad de la entidad financiera, por ejemplo, cuando se cometen fraudes, ¿no? El riesgo legal, pues relacionado con las normas que se dictan y que pueden influenciar los resultados de la entidad, y el riesgo fiscal, de la misma manera, relacionado con impuestos, ¿no? Entonces, estas características propias de las entidades financieras, ¿no?, las hacen más sensibles a riesgos de índole económico, ¿no? Y por eso tienen distintas estructuras. Los activos de un banco son las colocaciones y otros activos financieros, como bonos y valores. Y los pasivos son los depósitos y adeudos a corto plazo, lo que incluye las emisiones de deuda, es decir, los bonos que han emitido, ¿no? ¿Ok? Las transacciones son volúmenes importantes de dinero, de activo a pasivo. Entonces, es habitual que las entidades financieras asuman importantes obligaciones sin efectuar desembolsos de fondos. ¿Ok? La relación entre recursos externos y propios es sensiblemente superior al de cualquier compañía no financiera. Es obviamente porque consigue recursos por esta intermediación, ¿no? Los bancos están expuestos a riesgos específicos como los de crédito, incumplir los préstamos, el pago de préstamos, mercado, fluctuaciones en los valores de los activos y riesgos de liquidez, incapacidad para cumplir con las demandas de retiro de depósito, ¿no? Aquí están los componentes, la ecuación contable de un balance bancario, ¿no? Los activos, ahí están los activos no rentables, el activo rentable, el encaje, los pasivos formados por los depósitos de clientes, la deuda que se ha emitido, y el patrimonio neto, los recursos propios, ¿no? Entonces, al estar expuestos a riesgos, también los bancos están altamente regulados y supervisados por entidades financieras, porque cumplen un rol importantísimo. En el 2008 tuvimos una crisis del sistema financiero americano que se contagió a toda la economía y a todas las economías en el mundo, ¿no? Por este nivel de riesgo y la importancia que tiene, se les exigen requerimientos de capital, liquidez y una serie de estándares regulatorios, ¿no? Bueno, de acuerdo a los manuales de contabilidad, pues esto implica uniformizar el registro contable, obtener estados financieros que reflejen la realidad, permitir que la información financiera sirva para el análisis y el autocontrol, contar con una base de datos homogénea, eso es para cualquier estado financiero, ¿no? Aquí están las principales cuentas del balance general de un banco. En el activo, los préstamos a clientes, las inversiones que se han realizado y el efectivo. ¿Mm? No tiene otras categorías como empresas no financieras. Y en la deuda, los préstamos que realiza, o sea, debería esto a sus clientes, los depósitos que realizan los clientes y los valores representativos de deuda, ¿no? O sea, los préstamos que realiza el banco, o le presta, los depósitos que han hecho los clientes y los valores representativos de deuda. En el capital, obviamente, el dinero de los accionistas y las utilidades retenidas, ¿no? Los activos bancarios comprenden 4 categorías. Los préstamos, representados por la cartera de préstamos del banco, es decir, el banco le debe a, ¿no? Las inversiones mantenidas, a ver, aquí estoy hablando, perdón, de los préstamos hacia los clientes, las inversiones que realiza el banco, el disponible en caja y otros activos, ¿no? Yo me estaba refiriendo, me confundí en la lectura, cuando dije los préstamos que recibe el banco, estos son pasivos, pues, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Entonces, recuerden, estos cuatro categorías, los préstamos que realiza el banco a sus clientes, ¿sí? Es la mayor parte del activo, las inversiones, el disponible en caja banco y otros activos, ¿no? Aquí están las cuentas, de acuerdo al manual de contabilidad del sistema financiero. Los pasivos son las cuentas de transacciones, que es donde están los depósitos, las órdenes de retiro, las transferencias automáticas, las cuentas de ahorro, ¿no? Los ahorros y depósitos según el plazo y otros pasivos. Aquí están el detalle de las cuentas del pasivo, ¿no? De
también del manual del sistema financiero. Y el patrimonio tiene estas cuentas, el capital, capital adicional, reservas, ajuste de patrimonio. Entonces, es gravitantemente distinto si lo ven a una empresa no financiera, porque la no financiera tiene más detalle de cuentas, ¿no? El BBVA Continental, este es su estado de situación financiera, su balance, ¿no? En millones. Entonces yo a lo que quiero llegar es, más allá de la parte contable, quiero llegar a este tema del CAME, ¿ya? Profesor, disculpe, Sí. antes de que me retire, solo para comunicarle que de los 13 que han votado, 7 dicen que sí y 6 que no. Nada más. ¿Ya? Y los que dicen que no, coméntenme por qué tienen clase a las 7 de la mañana. Bueno, mañana a las 7 de la mañana nos conectamos. Yo voy a seguir avanzando todavía un rato más aquí, ¿sí? Para terminar de cubrir el tema del análisis de Camel, este archivo, como les digo, va a estar actualizado en el aula. Y mañana nos conectamos a las 7 para poder ver la revisión del Camel, porque voy a subir un archivo también en Excel, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Voy a presentar, quiero presentar las categorías de, como es un análisis de unos ratios que se hacen, ¿no? Mañana analizaremos a qué corresponde. Muy bien, a ver. Entonces, en el 92 se diseñó este instrumento de evaluación financiera para tratar de identificar, aquí es donde van a poder identificar claramente los riesgos que se habían mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que se trata? El CAMEL es de las siglas de las 5 áreas de acción y bueno, ya en el 95 se agregó la S de sensibilidad, ¿no? Entonces, esta metodología fue adoptada por los reguladores bancarios en Estados Unidos para medir la solidez financiera y de gestión de las instituciones de crédito comercial. Entonces, estas 5 áreas tienen que ver con lo siguiente: suficiencia de capital, calidad de activos, gestión, ganancias, gestión de liquidez y sensibilidad al riesgo de mercado, que es lo último que se agregó. Pero las 5 primeras áreas son las que en realidad se van a medir directamente con los ratios, ¿no? ¿A qué se refiere la suficiencia de capital? Tiene como objetivo medir la solvencia financiera de la entidad para determinar si los riesgos en que ha incurrido son suficientemente compensados con el capital y las reservas para absorber pérdidas posibles de operaciones de crédito. Se refiere principalmente en esta calidad de activos a la calidad del principal activo que tiene un banco, que son la cartera de los préstamos que ha realizado, ¿no? ¿Ok? En la gestión se va a ver el management constituye el área de mayor visión prospectiva sobre las habilidades gerenciales para el cumplimiento de la regulación, previsión, respuesta y recuperación de una entidad financiera ante condiciones cambiantes y crisis de mercado. Entonces, cada una de estas tiene sus definiciones, ¿no? Las ganancias, un requisito básico para cualquier entidad financiera, es operar de forma rentable. Vamos a ver cómo se mide. La liquidez se define como la capacidad de cumplir con obligaciones a su vencimiento, ¿no? Entonces, es la capacidad de la institución para dar cabida a disminuciones en las fuentes de financiación, inclusive que sean imprevistas, y el aumento de los activos, incremento de las colocaciones, así como para pagar los costos de fondeo a niveles razonables. Y aquí está la calificación del CAMEL, ¿no? Esta es la usual. Algunos van de manera inversa, lo ponen, pero lo más común es poner de 1 muy malo a 5 muy bueno. Para cada indicador, ¿cómo para cada indicador? Para cada gestión de liquidez, ganancias, gestión, calidad de activos y suficiencia de capital. Si van bien o mal, se le va a poner una
una calificación de acuerdo a unas rúbricas que vamos a ver a continuación. Lo que sí, el CAMEL es un resultado final, obtenemos así como en el Z-score un número, y también ya hay algunas ponderaciones que tiene. En grandes rasgos es hallar un resultado de una ponderación entre distintos componentes. El resultado final del CAMEL se interpreta como: si te sale 5 es muy bueno, un sólido desempeño, gestión de procesos y de riesgos financieros. El número 4, desempeño satisfactorio y adecuadas prácticas de gestión de riesgos. El número 3, como ven, ya es amarillo o ámbar. Las entidades de este nivel registran bajo desempeño y su gestión de riesgos es insatisfactoria. Presentan un significativo incumplimiento regulatorio. Ya el nivel 2 refleja un desempeño, gestión y resultado de negocio, por lo tanto, pobre desempeño, ¿no? Por lo tanto, serio incumplimiento de estándares regulatorios. Y en la número 1, su desempeño es insatisfactorio, críticamente deficiente, y entonces se requiere una intervención obligatoria de la entidad reguladora, la SBS. Y miren, cada una de estas, si quieren aspectos, ¿no?, de capital, aquí tienen su definición. Los activos, su definición. La gestión o el management. Ya ahorita lo vamos a ver paso a paso, no se preocupen. Solo lo estoy pasando para que se vea. Las ganancias y la liquidez. ¿Ya? Entonces es un conjunto de ratios que se van, ¿no? El capital tiene dos grandes ratios. El capital pesa 25% del total, ya les dije, de un promedio ponderado. Y este 25%, la mitad, se le aplica al ratio de capital global y la otra mitad al compromiso patrimonial. Ahí está cómo se calculan estos ratios. Toda esta información está en los estados financieros y más aún está agrupada de esa manera en el portal de la SBS. ¿Ok? Activos ponderados en riesgo entre patrimonio efectivo, ratio de capital global, pesa 50%. Compromiso patrimonial, cartera pesada, menos provisiones entre patrimonio. Ahora, aquí está. ¿Qué muestra el ratio capital global? Uno de los componentes. Indica el máximo nivel de exposición al riesgo del activo emitido por el estándar regulatorio de Basilea II. Esto con respecto al patrimonio efectivo de la entidad. La calificación mejora en la medida que los activos ponderados por riesgo no excedan de 10. Bueno, de 10 veces el patrimonio, siendo considerado muy bueno. Cuando es inferior a 6, según los rangos mostrados en la siguiente tabla. Miren, ahí están las calificaciones. Ya les dije que vamos de 1 a 5 para poner la calificación. Si este ratio te sale menor a 6, es muy bueno. Si te sale mayor a 12, es muy malo. Estoy hablando en términos de este primer ratio, ¿eh? Luego, otro componente del ratio capital es el compromiso patrimonial. Determina el porcentaje del patrimonio que se encuentra comprometido por la existencia de pérdidas. Entonces, miren el resultado. Si sale menor a 0, es muy bueno. Si sale mayor a 15%, es muy malo. O sea, el ratio de compromiso patrimonial, si es mayor a 15%, está pésimo, ¿no? Entre 10 y 15 es malo, entre 5 y 10 regular, entre 0 y 5 bueno, pero el muy bueno es menor a 0. Ratio de capital global indica el máximo nivel de exposición del activo emitido, ¿no? Ya lo hemos visto. Ahora, aquí se está repitiendo, creo. Ya. Ahora los activos.
El segundo, o la segunda categoría de componentes del CAMEL, que son los activos, tiene 3 ratios. El indicador de morosidad, ahí lo tienen, cómo se calcula. La cobertura de provisiones, también, son datos que se encuentran en la información financiera. Y el ratio de cartera de alto riesgo. Miren, pesa el criterio 25%, pero esto se distribuye en un 40% para morosidad, 40% para provisiones y 20% para ratio de cartera de alto riesgo. ¿Qué muestra el indicador de morosidad? Bueno, el porcentaje de créditos directos que se encuentran en condición de atraso. Si sale menor a 2%, muy bueno. Si sale mayor a 11%, muy malo. La cobertura de provisiones, el grado de cobertura de provisiones del ejercicio respecto a la cartera atrasada. Si sale mayor a 100% mi cobertura, es muy bueno. Si sale menor al 70%, es muy mala. La cartera de alto riesgo muestra pues, el porcentaje de créditos directos que se encuentran atrasados. Menor a 3% esta cartera de alto riesgo, muy bueno. Mayor a 12%, muy malo. Miren, si me sale, por ejemplo, 8%, va a estar en regular. Yo tendré que poner la nota 3 a este ratio. Los ratios de gestión pesan 15% y se dividen en 3 ratios también. Ratios de gasto de gestión, ratio de eficiencia operativa y ratio de magnitud de colocaciones por empleado, ¿no? 35, 35 y 30%. Los gastos de gestión, los gastos de administración entre créditos directos. Si estos gastos de administración representan menos del 5%, estamos bien. Si son más del 20%, estamos mal. Tenemos que ponerle nota 1. De eficiencia operativa, los gastos operativos sobre el margen operacional bruto. Si esto sale menor que 15%, está bien. Si sale mayor a 30%, estamos en problemas en la eficiencia operativa. Si alguno de estos ratios hubiese salido para uno y todo uno, o el otro uno también todos, indudablemente que la empresa financiera va a salir con una nota jalada, ¿no? Como se dijo, el método CAMEL es seguido y practicado por entidades reguladoras, ¿no? Ratio de magnitud de colocaciones, como ven, se compara los créditos directos con el número de personal. Si esto sale mayor o igual que 2 millones, es muy bueno. Si sale menor que 500.000, es muy malo. Las ganancias, cuarto componente. El ROE, el ROA y la absorción del margen bruto. Rendimiento sobre patrimonio, mayor a 25 muy bueno, menor a 5 muy malo. El ROA, rendimiento sobre los activos, mayor a 3%, bueno, muy bueno, y menor a 0.5% muy malo, ¿no? Absorción del margen financiero es la proporción del margen financiero bruto destinado a la cobertura de crédito. Indica qué tan expuesto está el margen financiero respecto a las pérdidas por efecto de una mala calidad de colocación. Los rangos entre 0 y 5%, muy bueno, mayor a 20%, muy malo. Y tendría que ponerle nota 1. Profesor, una consulta. Sí, Estos rangos calificativos no existen para las razones financieras de empresas no financieras. no existen porque es muy variable. Esto porque, como se ha dicho, hay un tema detrás con respecto a la regulación, ¿no? Entonces las entidades reguladoras han determinado estos rangos, ¿no? Ok, gracias. Tenemos en liquidez la brecha de liquidez y el grado de concesión. Ahí tienen las fórmulas. Y aquí
la definición. La brecha de liquidez es un indicador de las necesidades de liquidez calculado mediante la relación entre el activo corriente y el pasivo de corto plazo. Si esto sale mayor o igual que 15%, muy bueno. Si sale menor a 3, muy malo. No vamos a tener una gran brecha de liquidez en moneda nacional. El grado de concesión del pasivo mide la relación entre las colocaciones y los fondos captados vía depósitos. ¿Cuánto se colocó y cuántos fueron los depósitos? Si esto sale mayor a 12%, muy bueno. Si sale menor a 60%, muy malo. Una vez que se han calculado, este es el resumen, ¿no? Cada uno de estos ratios, miren, ¿no? 50% de capital, el ratio capital global, ratio compromiso global 50 también. El resultado de la nota, ojo, recuerden que el ratio capital le pongo 3, en el ratio de compromiso, de acuerdo al resultado, le toca poner 4. Ya, entonces, multiplicaré 3 por 50%, 1.5. 4 por 50%, 2. Total, 3.5. Ese 3.5 por 25%, porque es el capital. Y ya tengo el primer componente, ¿no? Y así. Aquí hay la calificación de acuerdo a cómo sale ya el CAMEL final, ¿no? O sea, si sale entre 4 y 5, vamos a estar bien. Si sale entre 3 y 4, estamos regular. Y en menor de 2.7 y menor de 2, estamos mal. Estos son datos ya reales, ¿no? De una empresa financiera, miren. ¿Qué ha sucedido? Al ratio de capital global se le puso 4 de nota. Al ratio de compromiso patrimonial, de acuerdo a su resultado, 1. Se le multiplica por 50%, sale ajustadito, 2 y 0.5. ¿Esto cuánto da? La suma, 2.5. Pero ojo, 2.5 solo tienes que llevar, o tienes que ponderarlo por el 25%. 2.5 por 25%, 6.25. Tengo el primer componente. Así para todos. Activos, indicador de velocidad, tocaba 4. Está bueno, buena nota. Pero 4 por 40%, 1.6. En cobertura de provisiones, 1 por 40%, 0.4. Y en ratio de cartera de alto riesgo, la nota fue 3 por el 20%, 0.6. Aquí tengo 0.6 y 0.41 más 2 más 1.6, 2.6. Esto por el 25%. Sale 0.65. Gestión igual, ¿no? Cada uno de estos resultados, estas notas, por su porcentaje, y la suma de ello por el 15% me da 0.39. En ganancias, igual, 0.345. Y así tengo todos los resultados de estos ratios. No podré decir si es bueno o malo hasta que no lo incluya totalmente. Sale 2.81 el CAMEL de esta empresa. Y uno dice 2.81, ¿dónde está? Entre 2.67 y 3. Es decir, el CAMEL arrojado que esta empresa está en una zona de riesgo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver al detalle con el cálculo de dónde salen las cuentas el día de mañana. ¿Ya? Porque no quiero comprometer a los que tienen clase ahora. Y sí les pido, de ser factible, que igual le den una chequeada al material que voy a subir. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. He querido hacer la introducción para poder ver ya la parte con un ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok, nada, entonces los libero porque sé que me están escribiendo ahí que tienen clases. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana para ver cómo esto se traduce en un documento real, o sea, estos resultados, para que ustedes vean de dónde sale la información y cómo es que se va a ir interpretando. ¿Ya? Una consulta, ¿la clase de mañana cuánto se supone que duraría? Porque tengo que estar en un lugar a las 8. Yo calculo que debe ser 1 hora, máximo 1 hora y media, ¿no? Máximo 1 hora y Ujú. media.
¿Ya? Igual se va a grabar, ¿verdad? O así es, Pierre. Ujú. Bueno, muchas gracias. Lo dejo hasta mañana. Ok. Chao, chao. Muy bien, chicos, estoy subiendo el archivo. Ok.